Castillo fuerte nuestro Dios. ¿Quién lo escribió? Don Martín Lutero, ¿sí? Y lo escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando él peligraba su existencia física, ¿sí? Él no tenía problemas con respecto a la eternidad de su alma y lo que podrían hacerle, pero en lo que restaba todavía en su ministerio, al cual había sido llamado Dios a esta tierra, corría peligro. La curia romana se había... Muchas gracias, Lichi. La curia romana se había opuesto totalmente porque sus enseñanzas estaban dando de lleno en contra de toda la doctrina católica de ese entonces. Y sin duda que la intervención de Martín Lutero en la historia marca una división de aguas, un antes y después de lo que sería la plena comprensión y la mejor comprensión de las Escrituras, ya no dejándolas en manos de un sistema religioso, sino quitándolo de allí y poniéndolo al alcance del hombre común. Es decir, que Lutero no solamente se ocupó de llevar las Escrituras, de desencadenarlas literalmente, las Escrituras de las iglesias, sino que las lleva al hombre común y él hizo algo más, junto con la Biblia llegó algo más. La imprenta, ¿sí? Para reproducir, pero algo más, el himnario o las canciones que inspiraron el corazón de tantos cristianos a lo largo de la época. Y este Salmo 46 inspira precisamente el himno 395 de nuestros himnarios, que comienza diciendo: Castillo fuerte es nuestro Dios. Yo quisiera que leamos el Salmo 46, ¿sí? Podríamos leer 2 versículos cada uno, ¿sí? El que quiera lo puede hacer. Vamos tomando nota y vamos metiéndonos dentro de este precioso Salmo, que vuelvo a decir, seguramente hemos acudido a él en alguna etapa de nuestra vida. Y si todavía no lo hiciste, el título de este mensaje es Almas sacudidas por la tormenta. Si tu alma o tu experiencia hoy está dentro de una tormenta que está sacudiendo tus cimientos, consejo, entrar en el Salmo 46, ¿sí? Lo vamos a leer, yo leo los 2 primeros versículos y después quien quiera, hermanos o hermanas, pueden leer los 2 versículos siguientes y así hasta completar los 11 versículos que lo componen, ¿sí? Salmo 46, leo los títulos: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Jalamot. Versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. 3 y 4. ¿Quién sigue? Aunque sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, detuvieron los reinos. Dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza, quema con fuego el sepulcro. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y el último, el que quiera. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por acompañar y ayudar con la lectura. Vuelvo a decir, es un salmo para tenerlo marcado siempre en nuestras Biblias. Es una referencia necesaria
porque tarde o temprano nuestras almas pueden ser sacudidas por las tormentas. Yo pensaba en las diferentes circunstancias en donde el Señor Jesucristo tuvo oportunidad de estar frente a la tormenta. Si no lo era en forma literal, no solamente enfrente, sino en medio de la tormenta, y todos recordaremos aquella escena en el mar donde el Señor con sus discípulos levanta su voz y después de que le recriminaron, porque lo vieron muy tranquilo, allí durmiendo en el cabezal del bote, el Señor levanta su voz y hasta me imagino extendiendo sus manos diciéndole al mar: calla, enmudece, y entonces la tormenta, que era un peligro en ciernes, se transformó en bonanza inmediatamente. Pero a la vez, cuando vemos la forma en que el Señor Jesucristo fue relacionándose con las diferentes personas registradas en los evangelios, que llegaron cada uno con su problema, con su dificultad, con su drama personal, era el Señor nuevamente presentándose ante tormentas en el alma. Pensar en aquella mujer con el flujo de sangre que durante tantos años, 12 si no me equivoco, había estado sufriendo esto que la hacía impura ceremonialmente y socialmente ante los demás, una tormenta que cruzó su alma hasta el punto de sentirse totalmente desahuciada, pero había promesas en el Antiguo Testamento que indicaban que en los bordes de su manto encontraría paz. Y lo primero que hace ella es acercarse, tocar el borde del manto del Señor, e inmediatamente quedó sana. Y aquella tormenta que se hubiese extendido durante el resto de su vida, excluyéndola en todo sentido, se transformó en bonanza y en una nueva oportunidad para comenzar una nueva etapa de su vida. Ya la tormenta había terminado, había cesado. Pensar en la tormenta de la separación y de la muerte que experimentaron Marta, María y Lázaro, aquello que nos sigue impactando, por más que sepamos, por más que conozcamos y por más que hayamos experimentado, amados nuestros, la experiencia de la separación de la muerte, sigue siendo un tema que nos conmueve profundamente. Y sin embargo, para ellos fue la demostración anticipada de la esperanza que tenían puesta en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y la resurrección de Lázaro fue una muestra clara e implícita que aquel que había de morir, que había de resucitar, haría con todos aquellos que creeríamos en él. Y entonces la imagen de Lázaro saliendo de la tumba, en medio de la tormenta del dolor, del llanto, de la incertidumbre, inclusive de las dudas y aún de las emociones, fue nada más y nada menos que ver a su hermano salir de la tumba y encontrarse con un escenario de paz, de sosiego. Lo mismo que experimentaremos, queridos hermanos, el día que nos encontremos con nuestros queridos que se han anticipado a encontrarse con el Señor. Y así cada uno de los encuentros que tuvieron aquellos con el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios en la tierra, anticipaba que el único que podía ponerle freno a las tormentas del alma era sin duda aquel que nos había creado y que nos conoce de principio a fin, que nos conoce en este ámbito, que nos conoce en el ámbito del hogar, que nos conoce en cada ámbito donde nos desarrollamos, donde muchas veces, aún siendo creyentes, las tormentas parecen que nos van a ahogar, que no hay salida, que no hay posibilidad de solución, que no hay posibilidad de bonanza. Este salmo es un salmo hermoso, la verdad que lo lees una vez y otra vez y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Se dice que cuando Martín Lutero está en una gran angustia, dice que él deseó cantar este salmo, quizás conforme a la costumbre, ¿sí?, de la Iglesia católica de salmodiar. Es decir, hay una especie de canto, algunos lo conocen como canto gregoriano, en donde van subiendo y bajando las notas, casi siempre son las mismas, y le van dando a los salmos una melodía. Quizás Lutero en su momento, de acuerdo a su formación y su costumbre, cantó este salmo por primera vez de esta manera. Y él dijo en un momento muy difícil y deseando cantar este salmo, cantemos en concierto el Salmo 46. Y después dijo, y después dejemos que el enemigo intente lo peor. Cantemos.
estamos hasta el cuello con el agua, nos estamos hundiendo en el mar hasta el cuello. Bueno, cantemos este salmo. Y si el enemigo tiene que actuar, actuará. Pero a partir del versículo 2 vamos a encontrar el fundamento de la confianza de este gran hombre de Dios. Posteriormente, sí, como decíamos al principio, escribe el himno 395, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en todas las cosas que podían llevarse, en la última estrofa del Salmo indica que no hay nada, absolutamente nada que podía atar su alma acá. Y ahí incluye bienes, honor, ganancia, los hijos y la esposa también, ¿sí? No importa, dijo, la lleve, dijo Lutero. No sé si habrá muerto primero él o ella, pero la cuestión es que entendía que su corazón, en primer lugar, tenía a Dios. Cuanto más lo inquietaban las luchas espirituales, dicen sus biógrafos que siempre Martín acudía a este salmo, una de sus porciones favoritas de las Escrituras. Estas palabras se convirtieron en fuente de ayuda y aliento para todos los días. Ahora, si a un hombre como Lutero lo pudo ayudar, ¿a nosotros acaso no? No, la Escritura tiene una aplicación para el que está quizás en el punto más alto del conocimiento de la palabra de Dios, pero también está al alcance de la mano de aquellos que recién han conocido al Señor como su Salvador. Esto es lo maravilloso de la Escritura, ¿verdad? Que tiene la capacidad de llegar a todos los niveles de comprensión y aún de entendimiento, porque puede ser que sea muy nuevito en la fe y conozca poco, pero las palabras del Salmo 46 me dicen que puedo confiar plenamente en Dios. Almas sacudidas por la tormenta. Quizás en esta hora, en este lugar, tu alma esté sacudida por alguna tormenta. Quizás en esta hora, queridos hermanos, donde hemos compartido algunos motivos de oración, pero muchos han quedado guardados en tu corazón, en mi corazón. Y muchos de esos motivos, a veces no los compartimos públicamente, quizás porque creemos que ponemos una carga innecesaria en la iglesia y es un gran error. Quizás a veces por vergüenza, puede ser. Quizás a veces por una cuestión de intimidad, es cierto, pero ya sea de una forma o de otro, público o privado, el Salmo 46 nos está animando precisamente esto, a confiar en Dios. Es interesante que este Salmo, todavía no hemos comenzado a ver los versículos, pero hay algunas cosas que hacen más interesante este Salmo, es que el título que lleva. Normalmente los salmos tienen algunas referencias técnicas en cuanto a la música y en cuanto a la forma en que debían ser cantados o ejecutados con diversos instrumentos. Este tiene una nota que es hasta podemos decir única. Dice, al músico principal, este salmo fue escrita para que se lo entreguen al músico principal del coro. No fue escrito por David, fue escrito seguramente por los hijos de Coré, ¿sí? Y ellos desarrollan este salmo y lo entregan al director del coro, dice con una pequeña nota sobre Alamot. Bueno, ¿qué significa Alamot? Bueno, hay dos posturas al respecto. Una antigua tradición indica que Alamot podía ser una palabra que indique sobre las cosas ocultas, es decir, este salmo contiene palabras de cuestiones que todavía no conocemos, pero van a suceder. De hecho, tiene algunas consideraciones a futura, mesiánicas inclusive. Pero los que comenzaron a desarrollar y a estudiar este salmo, yendo más hacia el significado de las palabras, comprendieron que la expresión Alamot significa niñas o mujeres. Entonces, posiblemente este salmo era cantado en una nota muy alta porque incluían a las mujeres a la hora de expresarlo. Así que las mujeres tenían, a la hora de ejecutar o de cantar este salmo, tenían un lugar importante.
tenían un lugar importante. Las mujeres tenían que expresar, quizás previendo la fragilidad natural de la mujer, quizás previendo que muchas veces la mujer, por causa de la caída original, siempre está sujeta a tormentas que afectan su vida. Ya lo sabemos, pero lo que sí es cierto, que es un salmo para todos. Miren, es un salmo que se puede dividir fácilmente en 3 estrofas. Fácilmente en 3 estrofas. Versículo 1 al 3, versículo 4 al 7 y versículo 8 al 11. Los versículos, la segunda y tercera estrofa terminan de la misma manera. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y es una nota para tener muy en cuenta. Primero, porque no hay ninguna situación histórica que indique que fue escrita para señalar a un punto específico de algo que haya vivido Israel. No hay nada en este salmo que indique algo de eso. Ustedes saben que hay salmos que indican situaciones históricas específicas, especialmente cuando escribe David y escribe pensando en su vida pasada o en su presente en el momento en que escribe el salmo, pero este salmo no. Fue escrito por los hijos de Coré. Quizá uno lo escribió, otro le llamó la atención, pero no podemos pasar por alto algo que es común a toda la Escritura, y es que es inspirado, es inspirado por Dios, ¿sí? Cuando nos acercamos a este salmo, como a toda la Escritura, algo que refuerza nuestra confianza es saber de que la Escritura que estamos leyendo ha sido inspirada por Dios, ha sido su soplo divino, que ha llegado a la mente y el corazón de aquel que escribe y ha desarrollado estas palabras que quedarán para toda la eternidad y que me sirven a mí aún en el día de hoy. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Fíjense que siempre está hablando en plural, está hablando en plural. Y como decía, quizás no hay una referencia histórica, pero había mucha historia detrás de este salmo, como para que aquellos hijos de Coré que lo escribieran pudieran mirar y referenciar. Quedaba mucho por escribir de allí en adelante para la historia de Israel, que es la ventaja que tenemos nosotros de mirar la Biblia completa, de leer todos los salmos, de leer todos los libros históricos de la Biblia y decir, qué bárbaro, no se aplicaba este salmo solamente de ahí y hacia atrás, se aplicó para toda la experiencia de Israel. Pero aún tenemos la otra gran ventaja, es que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento aplicado a nuestra experiencia personal y aplicada a la experiencia de tantos hermanos que nos conocemos y que podemos decir realmente, este matrimonio, esta familia, este hogar, este hermano o esta hermana se sostuvieron en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios fue su amparo y oportuno socorro. Lo maravilloso de la Escritura, de la palabra de Dios, es que es vigente, siempre vigente. Y aunque haya tenido que acudir a este salmo, cuando recién me convertí porque pasé por una prueba o pasé por una tentación que me ponía el agua hasta el cuello, aunque haya tenido que pasar cuando era joven, no perdió vigencia cuando pasaron los años y lo tuve que leer sentado con mi esposa o con mi esposa y acudir a Dios para afirmarnos en un momento de prueba o de tentación. Y quizás es un salmo al cual vas a tener que acudir con tu novio o con tu novia para buscar en Dios la base de firmeza que necesitas para no flaquear. Y seguramente que va a ser el salmo que va a ayudar a nuestra posteridad, que va a ayudar a nuestros hijos, que va a ayudar a nuestros nietos si el Señor no viene antes. Y nuestra experiencia en esta tierra habrá terminado, habrá pasado, pero seguirá siendo un salmo que alentará la vida de nuestra posteridad. Qué seguridad que nos da, qué tranquilidad que nos da. Porque cuando uno mira a nuestro alrededor, cuando miramos a nuestro alrededor, cómo los hogares se van destruyendo, cómo las familias se van rompiendo. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que están muy abocados para ayudar en ese sentido, ¿sí?
a través de su profesión, a través de su capacitación y a través de las herramientas que Dios les da. Creo que entienden mucho más lo que significa un hogar, una familia, un matrimonio fundado y fundamentado en Dios y aquella que no lo es. La gran diferencia hacia la posteridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué Dios? Bueno, en primer lugar porque a diferencia de los otros dioses, ellos son con minúscula. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Cuando perdemos de vista que nuestro Dios es grande, nuestra vida se hace pequeña. Nuestras expectativas se hacen pequeñas, nuestra fe se hace pequeña y aún mucho más pequeña que un grano de mostaza, y es lo que nos hace zozobrar tantas veces en nuestra vida diaria. Estos dioses con minúscula que no son más que producto de la imaginación envenenada, si se quiere, por el pecado, son dioses pequeños. Nuestro Dios es grande. Él existe, sin principio ni fin, presente siempre en toda circunstancia del ser humano en esta tierra. Muchos de los salmos comienzan con la descripción de las crisis del salmista. Sin embargo, en este Salmo 46, el poeta comienza con la solución para esa crisis. Es distinto cuando enfrentamos nuestra vida o nuestras oraciones personales. No quiere decir que esté mal de una forma o de la otra, es distinto. Es distinto cuando encaramos nuestra oración hacia Dios con la duda de lo que nos sucede, a encarar nuestra oración a Dios con la seguridad de lo que tenemos. Las dos son válidas, no descalifica una a la otra, porque muchas veces tenemos que pasar de contarle a Dios nuestra duda para poder fijar nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestra vista nuevamente en Dios. Pero no sé si los que escribieron este salmo ya lo habían pensado antes, entonces llegaron a la conclusión de que este es el problema, pero vamos directamente con la solución. ¿Cuál es la solución para el salmista? Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y entonces él mira a Dios por salvación en los tiempos de dificultad y la encuentra. Mira a Dios por salvación en tiempos difíciles y encuentra. Y él puede decir por esta experiencia que Dios mismo era para él o para ellos un lugar de amparo, así como las ciudades de refugio en la antigüedad en el pueblo de Israel eran de amparo para aquellos que, habiendo cometido un crimen, no a propósito, sino a veces por un accidente, tenían la posibilidad de encontrar en las ciudades de refugio puestas estratégicamente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de Israel. Podían ir y allí encontrar refugio. Para nosotros es en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Dios mismo era la fortaleza de su pueblo, siendo fuerte por ellos y en ellos. Y esta era la experiencia real del pueblo de Israel desde el momento en que se había escrito este salmo hacia atrás. Todos podían mirar lo que Dios había sido para ellos. Solamente era Dios su amparo y fortaleza, no Dios o algo y alguien más. No Dios y sus libertadores, no Dios y sus jueces, no Dios y sus reyes de turno, era Dios. Y después de Él, lo demás conforme a su propósito y conforme a su mandato. Queridos hermanos, hoy sigue siendo igual, no sigue siendo distinto. Estamos estudiando o estamos viendo con los varones el libro de los jueces y vamos viendo qué herramientas imperfectas que utiliza Dios. Qué herramientas imperfectas que utiliza Dios. Y nos damos cuenta de que muchas veces, y está bien que lo hagamos, tratamos de ayudarnos entre nosotros. ¿Está mal? Por supuesto que no. Somos puestos en el cuerpo de Cristo para que esto sea una realidad, para que el mundo nos vea, para que el mundo crea, es verdad. Pero no es cierto de que muchas veces nos damos cuenta de que llegamos a un punto en donde toda ayuda externa no alcanza. Y entonces, ¿a quién clamamos? ¿A quién vamos? ¿Buscamos una mejor ayuda que él o que ella? No, vamos a Dios. Vamos a Dios. Dios mismo era su auxilio, no a distancia, no a lo lejos, sino allí, su pronto auxilio. De la misma que la palabra de Dios
es, lámpara es para mí tu palabra y lumbrera a mi camino. A lo lejos y a lo cerca, la presencia de Dios en auxilio es exactamente igual. Dios no está mucho más lejos de nosotros que el clamor de nuestra necesidad. Es una escritura más que pertinente para los tiempos que corren. Estos son momentos de zozobra para todo este mundo incrédulo. ¿Vieron hace 15 días atrás cuál era el miedo que había, no? Mientras caían los misiles y se cruzaban, ¿sí? No, se cruzaban mails, se cruzaban misiles entre Irán e Israel. Ya todo el mundo nuevamente comenzaba a temer. Un botón rojo para una guerra mundial. Alguien que tire lo que no deba tirar para que no haya una respuesta, sacando cálculos que si había una guerra nuclear en el norte, nosotros del sur íbamos a estar exentos, que la radiación, tantas cosas dijeron. Y sí, es la muestra más acabada de la zozobra en la que vive el mar de este mundo. Por eso es interesante que cuando habla acerca de lo que puede ser removido, y cuando habla acerca del corazón del mar que brama y se turba sus aguas, es precisamente la mejor figura que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque en las Escrituras el mar no tenía una buena propaganda para el pueblo de Israel. Para ellos el mar era lo que no podían domar, lo que no podían dominar, lo que no podía, era la figura de los que venían del mar, inclusive para atacarlos y para invadirlos. El mar en la palabra de Dios es figura de un mundo revuelto, revoltoso, rebelde, constantemente en ebullición. No así la figura del río, que el río representa nada más y nada menos que el devenir de lo fresco que viene de parte de Dios para ayudar a su pueblo. Y aún es mucho más interesante cuando avanzamos, ya vamos a ir a ese lado, cuando se habla de la presencia de Dios a partir del versículo 4. Pero esta primera estrofa, donde Dios es y donde se nos muestra la suficiencia de Dios, encontramos refugio y reposo. Entonces, me siento desvalido, me siento solo, porque muchas veces lo que siento no va de la mano de la realidad, ¿sí? A veces digo que me siento solo cuando tengo toda una iglesia que ora por mí, o a veces digo que me siento desamparado y me olvido que tengo toda una congregación que piensa en mí y que ora por mí, y aunque no lo publicite o no lo muestre en un WhatsApp, yo tengo la certeza de que hay algún hermano o alguna hermana está orando por mí. No necesito el WhatsApp para saber de que la iglesia ora y que oramos los unos por los otros. Si yo me enojo porque mi situación particular o personal no aparece como un motivo de oración el día miércoles y pienso, nadie está pensando en mí, me estoy equivocando mucho. Yo tengo que tener la certeza y la tranquilidad de que hay una iglesia que ora por mí, aunque no lo publiciten, o aunque no lo comparta. Pero ahí tenemos refugio y también reposo. El que ordena el caos de este universo tiene el mismo poder para ordenar el caos de nuestra vida. Por lo tanto, Él es mi amparo, mi fortaleza y mi refugio y pronto auxilio en las tribulaciones. Conclusión, no voy a temer. No voy a temer. No voy a temer como teme el mundo, no voy a temer como el que no tiene esperanza. Puedo tener temor, es válido, somos hombres y mujeres, somos humanos, pero es acotado nuestro temor, porque siempre nuestra atención, en cualquier momento, como dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Segunda estrofa, versículo 4. Vamos a apurar un poquito, versículo 4 al versículo 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está, este es un versículo, una frase son dos palabras para subrayar y ponerle un marquito. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si la primera estrofa hablaba del poder de Dios, la segunda estrofa habla de la presencia de Dios. Allí encontramos consuelo y también bienestar. Porque si a pesar de todos los fracasos de Jacob, Dios quiso ser su Dios y Señor, también quiere serlo con nosotros. Por eso es interesante que aparezca al final de estas dos últimas estrofas, el versículo 7 y el versículo 11. Nuestro refugio es el Dios, podía haber dicho de Abraham, podía haber dicho de tantos hombres, y sin embargo los salmistas apuntaron a este hombre, a Jacob. Nuestro Dios es el Dios de Jacob, aquel que a pesar de fue visto por Dios, fue escogido por Dios y fue guiado por Dios y fue disciplinado por Dios y fue moldeado por Dios para ser el hombre que Dios quería que fuese. Él fue el Dios de Jacob, con todo lo que esto implicaba. Entonces, ¿cómo no va a ser Dios mío? ¿Cómo no va a ser la presencia de Dios? Aquí encontramos que la escena cambia. Del tumulto pasamos al poder de Dios, a la omnipresencia de Dios, que es algo que nos trae consuelo. Saber que Dios sabe, saber que Dios es y saber que Dios está en medio de mi circunstancia me tiene que traer paz, equilibrio, y ese equilibrio equivale a equilibrio emocional, equilibrio espiritual y tomar las situaciones como Dios quiere que las tomemos, pero también me trae tranquilidad y bienestar. El salmista ilustró la provisión abundante y constante de un río para Jerusalén. Del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pero hay un problema. ¿Jerusalén tiene río? No tiene río. No tiene río. Por eso este es un salmo que está mirando hacia el futuro. Está mirando anticipadamente, lo cual me hace pensar y afirmar mucho más en la guía del Espíritu Santo de Dios cuando guió el corazón y la mente de estos hombres a escribir estas palabras. ¿Por qué? Porque no hay río. Pero sin embargo, Ezequiel y en Ezequiel 47 y en Apocalipsis 22:1 encontramos de que un día Israel, ¿qué va a tener? Va a tener un río. Y va a ser la figura más completa y perfecta de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Está hablando acerca de esa provisión fresca, diaria y continua, cuando ya Israel haya pasado por todo lo que tuvo que pasar y entonces el Señor reine en medio de su pueblo y la iglesia juntamente con Él, y contemplaremos con nuestros ojos ese río que hoy no existe. Hermanos, vamos a contemplar con nuestros ojos ese río que hoy no existe, pero que anticipadamente los escritores de este Salmo vieron y contemplaron. ¿Qué significaba esto? Provisión, frescura, la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso la gran diferencia entre lo que es el mar para Israel, entre lo que es el río para Israel. Pero mucho más cuando este río aún no existe. Mateo 28:20 nos expresa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice. Y nos habla acerca de esta compañía y presencia de El Salvador. La presencia de Dios en consuelo y también en bienestar. Por último, versículos 8 al 11. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced, creo que este es un versículo que lo debe tener subrayado la mayoría, ¿verdad, hermanos? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Antes era Dios está en medio, ahora dice Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, vuelve a repetir, es el Dios de Jacob. Si antes hablamos de poder y hablamos de presencia, estos dos elementos nos llegan a la conclusión final.
poder de Dios y presencia de Dios tiene que producir en nosotros la paz de Dios. Poder de Dios y su presencia tiene que producir en nosotros la paz de Dios. Porque acá encontramos providencia y encontramos protección. Vengan y vean las obras de Jehová, dice el salmista. Los caminos de Dios a veces que no son fáciles de entender, pero en cada acontecimiento está la providencia que hace que todas las cosas obren para bien. Y aquí queda la experiencia personal, hermanos. Cada uno de nosotros en cierta medida hemos entendido que los caminos de Dios no han sido fáciles, pero la providencia de Dios nunca faltó. Y la providencia de Dios produce paz, poder, presencia y la paz. Miren, el Salmo 23 es quizás un reflejo hermoso de estas últimas palabras, porque si bien encontramos aquí el poder de Dios para frenar el mal accionar del enemigo, pero el Salmo 23 precisamente expresa que si tuviéramos que pasar por el valle de sombra y de muerte, la segunda parte de esta frase es: no temeré mal alguno. Entonces, no temeré mal alguno, porque tú, Dios estarás conmigo, Dios está. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Dios es el que hace. Queridos hermanos, vuelvo a decir, no sé cuál es la tormenta que está pasando en nuestra vida en el día de hoy. Si hemos conocido tormentas, hermanos, que han pasado tiempo atrás. El sostén y la experiencia de cada uno de ellos nos han enseñado que Salmo 46 no solamente tiene vigencia, sino que tiene pertinencia. Todos los días de nuestra vida podemos acudir a Él. Y el mundo sin Dios no conoce esta seguridad. El mundo ve a Dios hacer, pero no lo ve. Nosotros vemos a Dios hacer. Tenemos la capacidad de comprender estos tiempos y ver cómo Dios va desplegando su plan para este mundo. Vemos lo que Dios hace. El mundo está ciego, está incapacitado de reconocer o identificar el obrar y las obras de Dios. Pero qué gran privilegio el nuestro, que en cada situación podemos ver la buena mano de Dios obrando en favor de sus hijos. Miren si no estamos en una posición privilegiada. Ahora, para terminar, hemos leído todo el Salmo, pero hay 3 palabras que no leímos. No las leímos, ¿verdad? Hay 3 palabras que se repiten al final de cada estrofa y que más que una indicación técnica para la lectura del Salmo, es lo necesario para nosotros en cada etapa que nos toca vivir a lo largo de este Salmo. Muchos de los que estamos aquí conocemos el significado de esta pequeña palabra Selah, ¿verdad? ¿Qué significa? Silencio, pausa. Y es decir que cuando los salmistas, y digo los porque habla de los hijos de Coré, desplegaron este salmo, en cada una de las estrofas pusieron esta palabra al final. Y significaba que tenían que hacer una pausa. ¿Cuánto duraba? No sé. Pero las pausas son personales, ¿verdad? Y el tiempo en que le dedicamos a callar ante Dios es nuestro, es personal. Miren, estamos en un tiempo en donde nuestras mentes están siendo bombardeadas constantemente. Este adminículo que llevamos en el bolsillo, en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero constantemente, que no es el peine, ¿sí?, que lo llevamos a todos lados y que ha invadido nuestra vida, a veces nos corta los tiempos de pausa. Y nos sentamos a orar y vienen 1000 cosas a nuestra mente que compiten constantemente en el tiempo en que tendríamos que dedicarle a Dios y a nosotros mismos, a escuchar, a leer y a hacer la pausa y a hacer silencio y decir: Señor, esto me lo estás diciendo a mí. Y entonces, si estamos necesitados del poder de Dios, podemos leer la primera estrofa y hacer silencio. Y que el Espíritu Santo de Dios aplique a nuestro espíritu lo que nos quiere decir.
Si estamos necesitados de la realidad de la presencia de Dios, leemos la segunda estrofa y hacemos silencio. Y hacemos exactamente lo mismo. Y si estamos necesitados de la paz de Dios, leemos la tercera estrofa y otra vez hacemos silencio. Y el Selah no es simplemente una cuestión técnica en el Salmo, es la necesidad de escuchar en silencio lo que Dios nos tenga que decir. El título de nuestro Salmo en esta noche, almas sacudidas por la tormenta. Vuelvo a decir, no sé cuál es la tuya. Yo creo que tengo en clara cuál es la mía. Y también entiendo que quizás lo que estoy necesitando es solamente y simplemente un tiempo a solas con Dios, poner la pausa, hacer el silencio y después de leer su palabra, escuchar lo que Él quiere decir de su espíritu a mi espíritu. Y así en nuestra experiencia personal. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que este salmo haya servido y cumpla su propósito en esta hora. Que el Señor les bendiga.